Casi 4 de cada 10 personas que viven en alquiler pagan más de lo que aconsejan los expertos por su vivienda. Los alquileres se han disparado y los sueldos no crecen lo suficiente para que no haya pérdida de poder adquisitivo. En el caso de los jóvenes, la vivienda sube más del doble de los salarios, lo que influye ya en sus decisiones vitales. Mientras, los caseros tampoco paran de aumentar sus rentas. Esta realidad ha provocado que más de 160 organizaciones salgan a protestar este domingo a las calles. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, cuando tu jefe es tu casero. Mi nombre es Marta, vivo en Madrid, en la zona de Delicias, tengo 38 años y vivo compartiendo casa con 3 personas más. Marta tiene un trabajo fijo a 40 horas semanales. Con la crisis de 2008 se mudó a otro país, donde vivía sola. Dice que ha tenido suerte a su vuelta a España. Tiene una casa grande, en buenas condiciones y destina 1/3 de su sueldo al alquiler. Temporalmente somos 4 porque 2 de ellas son pareja y tuvieron que buscar casa, se les fue imposible debido al precio de la vivienda y ahora estamos aquí. El año pasado le subieron algo la renta, pero lo estipulado por contrato, solo el IPC. El problema de Marta ahora, además de tener que compartir piso con casi 40 años, es que está en una cuenta atrás. Su contrato acaba en unos meses. Viene determinado por el año 2020, termina el año que viene y como muchos estamos en la misma de esperar a ver qué sucede en ese 2025 con las casas, con ese miedo a no tratar con los caseros o tratar de que esté todo bien, no pedir nada, porque realmente viendo la situación de la vivienda a mí me limita y me hace plantearme mi futuro. No estoy dispuesta a pasar por lo que veo que pasa la gente. Una situación similar tiene Víctor, un nombre inventado porque no quiere dar el suyo. Vive en Getafe, a pesar de que hasta ahora su trabajo está en la capital. Porque aquí los alquileres son un poquito más baratos, la media está como a 950 euros, mientras que en Madrid es 1000 y algo. Entonces, bueno, destino cerca de un 40% de mi salario al alquiler, es decir, unos 300 y pico euros, 400 casi. Y bueno, vivo compartiendo piso con mi pareja y con otra pareja, somos 4. Víctor destina el 40% de su sueldo a su vivienda. Como en el caso de Marta, él también ha tenido que pagar un poco más por su alquiler en los últimos años, lo correspondiente a la subida del coste de la vida. Con ese desequilibrio, decidió sacarse una plaza de funcionario, pero su contrato también finaliza próximamente, con lo que se está planteando irse fuera de la capital. Y es que la única posibilidad incluso de ahorrar siendo empleado público es irse de Madrid, porque aquí la vivienda es que te chupa el sueldo directamente la mitad e incluso más, o te obligas a compartir piso como estoy haciendo ahora, a pesar de tener una plaza de funcionario. Marta y Víctor están decidiendo su vida respecto a la vivienda, cuyo precio ha subido el doble que sus salarios. Hola, José Luis. Hola, Marta. José Luis Aranda, tú estás especializado en los temas de vivienda. Escuchábamos a estas 2 personas que viven por el momento en Madrid, pero que dicen estar ante un punto de inflexión en su vida, que es la finalización de su contrato, y decían tener miedo a lo que les espera. ¿Su miedo es real? ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que los alquileres se han disparado y la cifra es todavía más escandalosa si miramos hacia atrás. Lo que vemos es que en Baleares desde 2011 los alquileres han duplicado su precio. Y hay otras 6 comunidades autónomas en que las rentas también han subido más de un 40% desde 2011. Digamos que una parte de eso es lógica, ¿no? Porque también han subido los sueldos, también ha subido el coste de la vida. Pero en los últimos análisis que hemos hecho, lo que se ve claramente es que las rentas de alquiler han subido muchísimo más que los sueldos. Y eso lo que está haciendo es que prácticamente en 4 de cada 10 hogares que viven de alquiler, esas familias estén destinando más de lo que sería recomendable a pagar la vivienda. Lo aconsejable es destinar, os hemos leído mucho sobre esto, ese famoso 1/3 del salario a la vivienda. ¿De dónde sale este cálculo? Es una especie de consenso internacional que tradicionalmente han usado expertos, pero también determinados organismos, ¿no? Es un poco el umbral que separa lo que es un esfuerzo razonable de tus ingresos para pagar la casa de lo que ya te estaría abocando a una situación de sobreesfuerzo.
Y en España, además, ahora lo que podemos decir es que esto lo recogió y le dio una especie de rango oficial la Ley de Vivienda, la Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprobó el año pasado. No es que diga que no se puede superar ese umbral, pero en las definiciones lo que sí que dice es que ese 30% marca lo que son las condiciones asequibles de una vivienda. O sea, que si tú destinas más del 30% de tus ingresos a pagar la vivienda, y no solo la vivienda, también los suministros básicos, agua, gas, internet, etcétera, entonces esa vivienda ya no tiene unas condiciones asequibles. Ahora me sigues contando la letra pequeña de esa ley de vivienda. Un segundo, porque ahora mismo volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Escúchalo ya. La ley de vivienda de la que me hablabas ahora mismo entró en vigor el año pasado y este marzo se han estrenado en Cataluña los controles de precio. ¿Han contenido las subidas o todavía es pronto para saberlo? La ley es difícil que contenga las rentas de una manera tan inmediata porque la mayoría de medidas que contempla para ello son medidas de carácter más estructural y a largo plazo. Luego es verdad que sí que incluye una medida coyuntural a corto plazo, que es el famoso control de precios, que es de lo que más se ha hablado tanto mientras se estaba discutiendo la ley como desde que se ha aprobado. Pero esto es una competencia autonómica y de momento la única que lo ha aplicado es Cataluña. Ahora el País Vasco también acaba de anunciar que prevé hacer de Rentería el primer municipio vasco con renta tensionada. Sí que es cierto que esta misma semana hemos tenido datos por primera vez de Cataluña, datos oficiales, y lo que dice es que en el primer trimestre de aplicación de esos controles de precio completo, los alquileres allí han bajado un 5%. Dicho esto, esos datos también nos lanzan una pequeña señal de advertencia, porque lo que dice es que los contratos firmados en ese periodo han bajado un 17%. Esto puede ser o porque haya menos rotación de contratos, porque los inquilinos se estén quedando más en su casa, o porque muchos caseros se estén refugiando en otras modalidades, como el alquiler temporal, para eludir los controles de precio, con lo cual pues habrá que seguir monitorizando un poco lo que sucede en ese mercado y particularmente en Barcelona, ¿no?, que es como la gran urbe tensionada. Y estos alquileres temporales, entiendo que la ley no los regula, ¿no? Porque no sé por qué sube tanto el alquiler. No es que no los regule, es que no forman parte de lo que es el alquiler de vivienda habitual y, por tanto, la regulación que hay respecto a los controles de precio y a otras disposiciones que en la vivienda habitual controlan los precios, como que, por ejemplo, dentro de tu contrato de alquiler, pues año a año no te pueda subir más de un porcentaje, eso está fuera, los alquileres temporales. Por tanto, esa primera pregunta sí, no lo regula. Luego, ¿por qué sube tanto el alquiler? Pues ahí ya depende un poco de a quién le preguntes. Hay un consenso bastante amplio en que lo que faltan son pisos, o sea, en que hay muchísima demanda de alquiler para la escasa oferta que hay. Y muchos expertos, sobre todo del ámbito de la economía, te dicen que es porque se está construyendo poco y porque además hay medidas como la ley de vivienda con las que se ha asustado a los propietarios y que eso hace que alquilen menos casas. Otros, en cambio, lo que te van a decir es que, bueno, que esto también se relaciona con que han entrado fondos de inversión y actividades especulativas en torno a la vivienda. En cualquier caso, lo que parece claro es que si suben los precios es porque hay quien está dispuesto o no tiene más remedio que pagarlo y lo acaba pagando, con lo cual eso está relacionado con la escasez y con las dificultades para encontrar una casa. Me hablas de asustar a los caseros, pero yo no sé exactamente quiénes son esos caseros, esos perfiles, porque al final ellos deciden el precio que tienen que poner, ¿no? Sí, España es tradicionalmente un país de propietarios. O sea, en España, desde los años 60 en adelante, ha sido un país con un porcentaje de propiedad mucho más elevado que otros países del entorno. Pero además de ser un país de propietarios, pues también es un país de caseros, en el sentido de que el mercado de alquiler está ampliamente dominado por particulares,
aunque también es verdad que esta afirmación es matizable en algunas zonas. Es decir, que en el conjunto del mercado sí que sabemos que los particulares tradicionalmente se ha dicho que suponen en torno al 90%, pero es verdad que en grandes ciudades o en zonas muy turísticas o en determinados barrios sí que pudiera ser que hubiera un tipo de casero más profesional que tuviera un porcentaje mayor de ese mercado. Yendo a los datos de los casi 23 millones de contribuyentes que hicieron declaración de renta en 2022, 2,1 millones declararon que tenían ingresos por rentas de alquileres, o sea, prácticamente 1 de cada 10 contribuyentes. Pero también es cierto que este porcentaje crece mucho conforme aumenta el nivel de renta de las familias. Y luego, si sumásemos todo lo que todos los inquilinos han pagado a los arrendadores en un año, eso a principios de siglo eran unos 2.500 millones. Y en 2023 eran 22.300 millones. Digamos que sí, que España es un país pues cada vez de más caseros y donde las rentas de los caseros pues cada vez cobran más importancia. Tenéis un buen trabajo ahí de cruce de datos vosotros, los periodistas de economía. No te vayas, José Luis, porque me decías que los precios de los alquileres han duplicado en una década y que ahora los inquilinos destinan mucho más dinero a la casa que hace 10 años. Así que me gustaría saber qué ha pasado también con los sueldos en este tiempo. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Emilio Sánchez Hidalgo es el compañero que se dedica a laboral en el periódico. ¿Qué pasa con los salarios? Pues mira, lo que está pasando con los sueldos es que han crecido algo en los últimos años, pero ni mucho menos al ritmo que lo están haciendo los precios de la vivienda. En un reportaje reciente comparábamos todo esto. Mira, fueron datos que sacó nuestro compañero Borja Andrino. Nos dicen que desde el 2015 los salarios han crecido en torno a un 17%, más o menos en promedio. Pues desde entonces el precio de la vivienda en alquiler ha crecido un 58% y la vivienda en venta un 47%. O sea, el desfase es brutal. Esto va peor además en todas las comunidades, pero es todavía más acusado en los territorios donde se concentran los puestos de trabajo, que también coinciden con los que más turismo atraen. O sea que todo esto pues, es un torbellino que presiona todavía más los precios. Si en vez de comparar con la vivienda relacionamos los salarios con la inflación en general, o sea, todos los precios, es que ahí también nos tenemos que lamentar. O sea, de 2008 a 2023 los salarios españoles han perdido un 7% de poder de compra. Eso que hemos salido de la gran recesión. Ha subido una barbaridad el salario mínimo en los últimos años. Pese a todo ello, hoy los trabajadores ganamos menos en términos proporcionales que en 2008, hace 16 años ya. Y ese cóctel pues le pone las cosas muy difíciles a todos, pero todavía más a los jóvenes, que son los que menos patrimonio inmobiliario tienen y también menor salario. Emilio, precisamente muchos de esos jóvenes con la crisis de 2008 tuvieron que emigrar por la falta de trabajo en ese momento. Ahora hay más trabajo, pero también se les complica pagar el alojamiento con los salarios que tienen. Mira, para que nos hagamos una idea, en 2022, que son los datos consolidados últimos más recientes que tenemos, el salario medio de los trabajadores de 25 a 29 años está en 20.500 euros brutos al año. En 12 pagas serían unos 1.400 euros netos. Pues ya os ha contado antes Aranda en qué precios están los alquileres, o sea, que es hacer suma y resta. Y es que justo ahí, eso, los alquileres es lo que más interpela a los jóvenes y con ese sueldo, pues imposible llegar a final de mes. Y comprar vivienda, por supuesto, tampoco. Bueno, claro, eso ni te lo menciono, o sea, te lo dejo solo en el alquiler. Otra manera de medirlo es calculando la tasa de esfuerzo tomando como referencia el salario mínimo. Hace poco calculamos qué porción de un salario mínimo habría que dedicar al alquiler en cada provincia. Bueno, pues lo que nos salía es que de media en toda España el alquiler se está comiendo un 40% de un salario mínimo. Pero si nos vamos a las provincias más tensionadas, que es donde vive más gente, que es donde están los empleos, la tasa de esfuerzo puede llegar a ser hasta del 70%. Me hablaba antes también José Luis de los caseros. ¿Se está abriendo entonces una brecha? ¿Está aumentando la desigualdad? Pues mira, este es un debate muy interesante. O sea, en la economía española se está hablando cada vez más de una brecha generacional. Se señala que los que mejor han aguantado el golpe de la inflación son los pensionistas, precisamente porque el gobierno viene actualizando las pensiones conforme al IPC, algo que, como ya hemos explicado, pues no pasa con los sueldos, no están evolucionando al ritmo que marcan los precios. Justo algunos de esos pensionistas
pudieron acceder a patrimonio inmobiliario antes de la burbuja de principios de siglo, cuando esos precios empezaron a dispararse. Y son parte de los propietarios que ahora se están beneficiando del aumento tan escandaloso de los precios. Vamos a tener que esperar para tener esto claro de verdad, pero lo que yo creo es que la diferencia, pese a que esto es así y los datos lo señalan, la diferencia yo creo que sigue siendo más de clase que generacional. Porque por mucho que le cueste acceder al inmobiliario a los jóvenes, si en su familia hay patrimonio, lo van a acabar heredando. Los que lo tienen realmente mal son aquellos cuyos padres también están viviendo de alquiler, lo que nos conduce a un futuro que puede ser preocupante, porque hoy son pocas las personas jubiladas que no tienen pisos en propiedad, pero como está cayendo la proporción de propietarios, vamos a un escenario en el futuro en el que va a ser mucho más común que un pensionista viva de alquiler. Y tengamos en cuenta que en España tenemos carreras laborales irregulares, con salarios menores que en el promedio europeo y que tenemos la mayor tasa de desempleo de Europa. Todo eso puede acabar conduciendo a un futuro en el que ya veremos si con una pensión y no tienes el piso pagado se te complican las cosas. Volvemos de todas maneras al presente ahora mismo porque me hablabas del sueldo medio, pero quienes tienen un salario por encima de la media hablan también de la falta de capacidad de ahorro. Es el caso de este chico de Sevilla que hace un año se vino a vivir a Madrid. Me contrató una empresa aquí que yo pensaba que iba a ser un salto de calidad de vida tremendo porque pasaba a cobrar casi el cuádruple de lo que estaba cobrando allí en Sevilla, pero nada más lejos de la realidad. Al final, cuando ya llevaba 2 semanas en Madrid, viviendo en sofás de amigos, con mis cosas repartidas por los distintos pisos de mis conocidos, pues decidí que era momento de dar el paso y coger un piso de los que yo veía que estaban a un precio desorbitado porque eran los que quedaban. Por suerte, mi sueldo me permitía tener esa elección, pero no me permitía ahorrar, porque al final, entre piso y gastos, se me iba más de la mitad de mi sueldo. El piso eran 697 euros, solo era la habitación y un baño privado. Un piso pequeño, de 3 habitaciones, o sea que yo compartía con 2 personas más. A pesar de destinar la mitad de su salario al alquiler de la habitación, a 20 días de acabar el contrato, este sevillano decidió que se quedaba en el piso, pero dice que tuvo una sorpresa. El casero me comenta que había subido ya mi habitación sin haberlo consultado conmigo a la misma plataforma en la que yo cogí el piso por 60 euros más, o sea, por unos 750 euros, pero que por ser yo me lo ponía por 737 euros, lo cual era una subida de 40 euros al mes. La traducción del por ser tú es porque la ley de un contrato a otro no le permitía subirme más de eso. Es una cosa que me crea mucha presión, mucha ansiedad y no sabía cómo afrontarlo, pero finalmente le dije que no, porque veía que se estaban aprovechando de mí también y decidí que no. Estuve varios días cuando acabó el contrato viviendo otra vez en pisos de gente cercana a mía y como pasa aquí en Madrid, si quieres tener un piso barato tienes que ser por contactos. Acabé encontrando un piso, que es en el que estoy actualmente, pagando la mitad casi la mitad de lo que pagaba en el anterior piso, viendo que voy a poder vivir medianamente tranquilo con el tema del dinero. Y básicamente ha sido por eso, porque encuentras a una persona que se le va a un compañero de piso, que son gente que ha heredado contratos anteriores, por lo que no le han subido los precios que hoy día se ven en cualquier plataforma. Y para poder ser tú el primero, tienen que ser por contacto, de que de repente alguien escuche que se le va a un compañero de piso a un conocido y nos pongan en contacto. Emilio, este chico, acabó encontrando un piso de un conocido, no tan caro como el resto, pero con este escenario, ¿cómo se soporta esto? Entiendo entonces que muchos jóvenes tendrán que tirar de ayuda familiar. Sí, no les queda otra. Y esto en un escenario en el que se está posponiendo muchísimo la emancipación. En España la edad superó por primera vez los 30 años, según Eurostat. Los españoles son los cuartos que más tarde se van de casa y es el 5º país donde hay más menores de 35 años que viven o que todavía dependen con sus padres. Es un porcentaje que no ha parado de aumentar en la última década. Y una situación más que compleja y situación que ha llevado a Marta y a Víctor, a quienes escuchábamos al principio del episodio, a decidir su vida en función de su casero, que es quien está mandando, dicen, sobre su economía. De hecho es que me voy a mudar en los próximos meses probablemente a Andalucía, simplemente porque aquí con los precios de la vivienda no se puede ahorrar. Entonces, va a ser la vivienda lo que va a condicionar mi trabajo y no al revés, ¿no?
Es así de triste, pero la verdad es que yo me imaginaba con esta edad y trabajando 40 horas a la semana tener un abanico de elección de cómo vivir. Anteriormente vivía en otro país y ya vivía sola, y aquí, bueno, retrocedo tiempo con todo lo que esto afecta a la salud mental y a la perspectiva de futuro. Si me preguntan si me pensaría cambiar de trabajo, mudarme por el precio del alquiler, pues sí. Sí hay un planteamiento de que hasta dónde podemos seguir con esta situación y cómo se puede revertir. Emilio, has escuchado a estos jóvenes, tienes los datos en la cabeza, me los estás contando. ¿Los caseros son los nuevos jefes? ¿Qué soluciones hay a esto? Pues mira, yo creo que las soluciones principales se tienen que tomar desde el ámbito de la vivienda. O sea, son profundas, transformadoras, complejas, y José Luis te las puede explicar mucho mejor que yo. Pero desde lo laboral, lo que sí tengo claro es que lo que se podría aportar para solucionar este problema es que mejore el tejido productivo. O sea, que España sea un país de mejores salarios, de menos precariedad, porque lo venimos explicando. En España, las actividades como el comercio, el turismo, la agricultura, tienen más peso que en las mejores economías europeas. Nuestras empresas, además, son más pequeñas. Todo esto a lo que acaba conduciendo es a peores condiciones laborales. Y con peores condiciones laborales, peores condiciones de vida y más dificultad para afrontar el gasto más importante que cualquier economía familiar tiene en su día a día, que es el inmobiliario. Lo que señalan los datos es que estamos mejorando, que las actividades de alto valor añadido están tomando algo de impulso, que concentran más empleo, pero todavía es pronto para saber si es una mejora estructural, si podemos imaginarnos un futuro en el que realmente vamos a tener más actividades productivas concentrando más empleo, lo que podría conducir a que tengamos mejores salarios y con esos mejores salarios pues vivir mejor. José Luis, para cerrar, vuelvo contigo. ¿Esta situación es sostenible? ¿Qué soluciones ves tú? Bueno, lo primero sería decir que desde luego yo no veo soluciones fáciles, no porque yo no las vea, sino porque lo que nos dicen los expertos es que no hay soluciones fáciles o inmediatas o mágicas al problema general, porque se necesita una solución estructural, que sería tener muchísima más vivienda social y asequible. O sea, España es una anomalía. Esto que hace que en un momento en el que la cantidad de gente que vive de alquiler está creciendo, obliga a todo el mundo a ir al mercado libre. Y en el mercado libre los precios son libres y se produce ese problema. Entonces, ¿la solución a largo plazo en la que casi todo el mundo coincide? Pues sí, necesitamos más viviendas en alquiler. Y luego la otra gran divergencia que hay entre los expertos es qué hacer a corto plazo, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de soluciones estructurales está muy bien, pero con la situación que hemos estado hablando aquí, igual tener que esperar 7, 8, 10, 15 años. Entonces, ¿qué hacemos a corto plazo? Medidas como el control de precios, pues hay quienes, pues sobre todo desde movimientos o enfoques más relacionados con la vivienda como derecho, los sindicatos de inquilinos los han defendido y lo siguen defendiendo mucho. Hay otros expertos que están un poco en una posición intermedia y que te dicen que, bueno, que esto está bien si es como una solución temporal hasta que alcances esas soluciones estructurales, y otros que los rechazan de plano y que te dicen que no, porque esto distorsiona el mercado y puede provocar miedo, retirada de alquileres, y que eso pues al final va a tener un efecto más pernicioso que la situación en la que estás. Y luego hay muchísimas otras cosas. O sea, yo pediría soluciones imaginativas, ¿no? Desde vía impuestos, pues poner impuestos a la vivienda vacía para hacer aflorar esas viviendas vacías y obligar a que se pongan en alquiler. Y desde luego una cosa que también se podría hacer ya, aunque no tenga resultado ya, es incrementar los presupuestos en vivienda. Un escenario complejísimo, un problema social que además este fin de semana vamos a ver en las calles, como bien decías. Te seguiremos llamando para que nos sigas arrojando un poco de luz en todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y he realizado este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.